La melodía de Mozart llenaba la espaciosa aula de la Escuela de Música Infantil de West Palm Beach. Lydia Winters estaba de pie frente a un grupo de jóvenes músicos, agitando ligeramente las manos. Sus movimientos eran suaves pero precisos. Cada golpe guiaba a los niños como un piloto experimentado que navega un barco en un proceloso mar de notas. Aunque la pequeña orquesta no tocaba a la perfección, su sonido ya captaba algo especial, la sinceridad y la alegría, que tan a menudo faltan en los conjuntos profesionales. «Baja el arco, Humberto», corrigió suavemente al chico del violín. «Y recuerda la dinámica. Debería haber un piano, casi un susurro». El teléfono del bolsillo de su austero vestido negro vibró en silencio. Lydia ignoró la señal. Nunca se distraía con llamadas durante la clase. No, a menos que se tratara de la salud de Uli. Pero su marido normalmente llamaba, no enviaba mensajes. «Bien, vamos otra vez desde el compás 42. Larisa, mira la introducción de la flauta». El teléfono volvió a vibrar. Y luego, otra vez. Y otra vez. Eso fue inusual. ¿Había pasado algo? Quizá Uli había ido al hospital. La idea le punzó dolorosamente bajo las costillas. «Lo siento, niños». Lydia hizo un gesto tranquilizador con la mano. «Vamos a hacer una pausa de 5 minutos». Se acercó a la ventana y sacó el móvil. En la pantalla brillaba un mensaje de Uli. «Mi madre te ha echado de casa. Tengo una nueva esposa. Adiós». Lydia releyó el mensaje 3 veces, sin saber qué significaba. ¿Una broma estúpida? ¿Un hackeo de cuenta? ¿Una broma? El siguiente mensaje decía: «Tus cosas están en el césped. No vengas. Laura ya se ha mudado». ¿Laura? ¿Qué Laura? El último mensaje era el más corto. Papeles del divorcio para enviar por correo. El aire era de repente espeso y viscoso. Lydia sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Se agarró al alféizar para no caerse. «¿Lydia? ¿Se encuentra bien?» La voz de Dina Coleman, la directora, llegó a través del zumbido de sus oídos. «Estás pálida». Lydia se volvió hacia su colega. Dina no era solo una directora. En sus 5 años en el colegio, se había convertido en su mentora y amiga íntima. Una mujer que veía en Lydia no solo una curadora de programas musicales infantiles, sino también un talento por descubrir. Mi voz no escuchaba. «Tengo que irme. Es una situación familiar. Situación». La mirada de Dina se posó en el teléfono que tenía en la mano, cuya pantalla seguía brillando con palabras crueles. «¿Qué ha hecho?», preguntó en voz baja, dándose cuenta al instante de lo que ocurría. En lugar de contestar, Lydia se limitó a mostrarle los mensajes. Los ojos de Dina se abrieron de sorpresa y rabia. «¿Me tomas el pelo? Por SMS. Después de 5 años de matrimonio». La indignación de Dina no tenía límites. «¿Quién es Laura?» «No lo sé», susurró Lydia. El primer sobresalto fue sustituido poco a poco por una dolorosa humillación. «Debo irme a casa, ahora mismo». «Iré a tu clase», dijo Dina con firmeza. «Y llámame cuando llegues. Mi habitación de invitados está a tu disposición». Lydia asintió mecánicamente, recogió sus apuntes y salió del aula. Los niños la despidieron con miradas de sorpresa. Nunca habían visto a su siempre serena y tranquila mentora en semejante estado. Condujo con el piloto automático, sin apenas fijarse en la carretera. Sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había encontrado Uli a otra mujer? ¿Y por qué su madre estaba implicada? Siempre había sabido que Nita desaprobaba su matrimonio, pero echar a su cuñada de casa. Al llegar a su pulcra casa de una planta con valla blanca, la casa que habían comprado hacía 3 años con todos sus ahorros, Lydia vio que Uli no había exagerado. El cuidado césped de la entrada estaba sembrado de sus pertenencias: ropa, libros, carpetas de notas, álbumes de fotos. Todo estaba amontonado en montones desordenados. Aparcó y salió lentamente del coche. Había una cortina entreabierta en la casa de al lado.
Los vecinos curiosos ya estaban viendo cómo se desarrollaba el drama. Perfecto. Por la noche, todo su tranquilo vecindario estaría hablando de su humillación. Había un Honda Civic plateado desconocido en la entrada, así que la misteriosa Laura ya estaba aquí, en su casa. Lidia se dirigió decidida a la puerta principal y llamó al timbre. No era su suegra, como había esperado, sino una joven de unos 29 años. Era alta, con el pelo corto y castaño y los labios pintados de rojo vivo. Parecía sorprendida y un poco avergonzada. «Tú debes de ser Lidia», dijo la mujer, tirando nerviosamente del dobladillo de su blusa. «Soy Laura, Laura Page. ¿Dónde está mi marido?», preguntó Lidia con frialdad, ignorando su mano extendida. «Uli está trabajando. Dijo que ya lo habíais hablado todo». ¿Por SMS? Lidia sintió que la ira empezaba a atravesar el aturdimiento. ¿Hablamos de 5 años de matrimonio en 3 mensajes? Laura se movió inestablemente de un pie a otro. «Mira, me doy cuenta de que esto es incómodo». ¿Incómodo? Lidia soltó una carcajada. «No es incómodo, es la decisión de mi hijo». Se oyó una voz áspera a espaldas de Laura. Nita Garrett apareció en el vestíbulo, impecablemente vestida y perfectamente peinada, como siempre. «Y yo lo apoyo plenamente». Lidia miró fijamente a su suegra. Nita, de 62 años, parecía casi triunfante. «Así que es verdad, entonces. Tú solo me echaste de nuestra casa, una casa de la que yo también pago la hipoteca». «Uli pagará tu parte», le cortó Nita. «Su abogado se pondrá en contacto contigo». «¿Y mis cosas?». Lidia señaló el desorden del césped. «¿Te das cuenta de que hay billetes valiosos ahí? ¿Papeles? Has tenido tiempo de sobra para recoger todo lo que necesitas», replicó Nita con frialdad. «Hemos esperado una semana entera antes de...». «¿Una semana?». Lidia sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «¿De qué estás hablando? Me acabo de enterar hace 20 minutos». La cara de Laura mostraba auténtica sorpresa. «Pero Uli me dijo que habíais roto hace una semana, que te habías ido a vivir con un amigo y...». «Mintió», le cortó Lidia. Típico de Uli. Nunca se atrevía a enfrentarse directamente a ella. De repente, se oyó un fuerte ruido metálico en el interior de la casa. Lidia se sobresaltó instintivamente. Era el ruido de un glucómetro que se caía. Lo había oído tantas veces que reaccionó automáticamente. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Laura, volviéndose al oír el ruido. «Uli ha dejado el medidor de azúcar en el borde de la mesa», respondió Lidia como una máquina. «Siempre hace lo mismo, aunque yo lo he hecho 1000 veces». Se interrumpió cuando Nita y Laura intercambiaron miradas rápidas. «¿Un medidor de azúcar?», intervino Laura. «¿Por qué Uli...?» «¿No te lo ha dicho Uli?». Lidia sintió que una risa histérica le subía a la garganta. «Tu nuevo Leon tiene diabetes tipo 1 con complicaciones, y problemas renales, y artritis, y una docena de otras avisio que al parecer voy a mencionar». Laura se sorprendió. «Eso no es cierto», intervino Nita. «Uli tiene algunos problemas de salud, pero nada grave. Siempre has exagerado su estado para tenerlo controlado». Lidia negó con la cabeza. Ya estaba. Todo empezaba a encajar. Ella y Nita habían encontrado una nueva cuidadora para Uli. Joven, atractiva y obviamente inconsciente de en qué se estaba metiendo. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Quiero sacar mis cosas personales del dormitorio». «Tus cosas están en el césped», la interrumpió Nita. «No todas. Mis papeles, joyas, reliquias familiares». «No tiramos nada de valor», dijo Laura insegura. «Quizá deberíamos dejarla...». «No», dijo Nita con firmeza. Uli había dicho claramente que no la quería en la casa. Lidia respiró hondo. Era inútil discutir. Además, no estaba segura de poder controlar sus emociones si cruzaba el umbral de su dormitorio y veía las cosas de otra persona en su lado de la cama. «De acuerdo», dijo, sorprendida por su propia calma.
Me llevaré lo que hay en el césped. Enviaré a un abogado a por el resto. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró a Laura. Por cierto, dijo en voz baja para que solo la joven pudiera oírla, ha estado teniendo episodios de hipoglucemia por la noche. Comprueba sus niveles de azúcar a las 2 de la mañana y tenga zumo junto a la cama. Sin esperar respuesta, Lidia se dirigió a sus pertenencias dispersas. Era humillante ponerse a ordenar y empaquetar bajo la mirada indiscreta de sus vecinos, pero no tenía elección. Apiló metódicamente la ropa y los libros en el maletero del coche, tratando de ignorar las lágrimas que le escocían en los ojos. Mientras trabajaba, los recuerdos se agolpaban en su mente. Su primer encuentro, en un concierto benéfico en el que ella tocaba. Entre el público estaba Uli, un hombre alto y apuesto, de mirada atenta y sonrisa encantadora. Se acercó después de la actuación para admirar su interpretación de Chopin. Uli parecía perfecto, propietario de una imprenta de éxito, culto y con buen gusto. Su romance se desarrolló rápidamente. Solo al cabo de un mes de relación mencionó su diabetes, casi de pasada, como un detalle insignificante. Lidia no le dio mucha importancia. Mucha gente vive con diabetes y lleva una vida normal. Solo después de la boda se dio cuenta de la gravedad de la situación. La diabetes de Uli estaba mal controlada, con frecuentes crisis. A ello se sumaron problemas renales, que requerían una dieta y un régimen especiales. Luego vinieron los dolores articulares, la limitación de movimientos y las interminables visitas al médico. Poco a poco, día a día, su papel de esposa se fue transformando en el de enfermera. Aprendió a poner inyecciones de insulina, calcular dosis, preparar comidas especiales, controlar multitud de constantes vitales. Y luego estaba Anita, perpetuamente descontenta, siempre criticando sus métodos para cuidar de su hijo, pero nunca asumiendo ella misma la responsabilidad. Eres su mujer, es tu responsabilidad, le gustaba decir a su suegra. ¿En qué momento se perdió? ¿Cuándo dejó de jugar regularmente? ¿Cuándo rechazó una oferta para dar un recital porque coincidía con la hospitalización prevista de Uli? ¿O cuando dejó de componer música porque sus noches se habían convertido en una guardia interminable junto a la cama de su marido? La última caja de partituras estaba guardada en el maletero. Lidia se puso al volante, pero no tenía prisa por marcharse. ¿A dónde iría ahora? ¿A casa de Dina? ¿A un hotel? Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. ¿Dina? Tenías razón sobre la habitación de invitados. Necesito un sitio donde dormir. Ven, respondió la directora sin vacilar. Ya he hecho la cama. La botella de vino también está lista. Lidia sonrió débilmente entre lágrimas. Gracias. Estaré allí en 20 minutos. Arrancó el coche y salió a la carretera sin volver la vista a la casa de la que se había creído dueña aquella mañana. Una extraña sensación empezaba a abrirse paso entre el dolor y la humillación, una sensación que no podía reconocer de inmediato, tan fuera de lugar en su situación. Era alivio. La casa de Dina la recibió con calidez y el aroma del café recién hecho. Su amiga la ayudó a traer lo esencial y la sentó en la cocina, sirviéndole en silencio un vaso de vino tinto. «Cuéntamelo», le dijo simplemente. Y Lidia lo hizo, sobre los mensajes, sobre las cosas del césped, sobre Laura, sobre la reacción de Nita. Con cada palabra respiraba un poco más tranquila. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo cuando la historia llegó a su fin. «Debería estar destrozada, destruida, pero una parte de mí siente que por fin soy libre». Dina asintió comprensiva. «Has sido su cuidadora durante demasiado tiempo, no su esposa». «Ni siquiera recuerdo la última vez que hicimos el amor», admitió Lidia. «Siempre había algo más importante, su medicación, su dieta, su dolor». Se quedó callada, mirando fijamente su copa de vino. «¿Y sabes qué fue lo primero que hice cuando me acosté en el dormitorio de invitados?».
Puse el despertador a las 2 de la mañana por costumbre para comprobar su nivel de azúcar, y entonces me di cuenta de que ya no necesitaba hacerlo. Así que apagué la alarma, Dina. Por primera vez en 5 años voy a dormir toda la noche sin interrupciones. Los ojos de Lidia se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de comprensión, comprensión de la pesada carga que había estado llevando todos estos años, y de lo extraño que era sentir su ausencia. Dina le sirvió vino. ¿Recuerdas la última vez que tocaste para ti misma? No para los alumnos, no para los conciertos de la escuela, sino solo para el alma. Lidia pensó un momento. Antes de casarme, creo. ¿Hace 5 años? Dina negó con la cabeza. Renunciaste a tu pasión por él, tu talento, tu carrera. Tenía problemas de salud, replicó Lidia automáticamente. No podía... No, la interrumpió Dina con firmeza. No era su responsabilidad. Millones de personas viven con diabetes y otras enfermedades crónicas. Contratan ayudantes, recurren a servicios de apoyo, se las arreglan solas. No convierten a sus cónyuges en enfermeras y se quitan la vida. Lidia guardó silencio. En su interior se debatían sentimientos contradictorios: resentimiento, rabia, humillación por la forma en que la habían echado de la vida de su marido y un alivio extraño, casi vergonzoso. «Toma un poco más de vino y vete a la cama», dijo Dina en voz baja. «Mañana tenemos que prepararnos para el concierto. La vida continúa, Lidia, y quizá ahora empiece a ser realmente tu vida en lugar de una interminable obligación junto a la cama». Lidia terminó su vino y subió al dormitorio de invitados. La habitación era acogedora, con una gran ventana que daba al jardín. Había flores frescas en la mesilla de noche. Se desnudó, se duchó y se metió en la cama. Y por primera vez en 5 años, se durmió sin alarma, sin despertador, sin miedo a tener que levantarse a las 2 de la mañana para salvar a su marido de una crisis de hipoglucemia. Era la primera noche de su nueva e inesperada libertad. 3 días pasaron para Lidia en una extraña bruma. Vivió en casa de Dina, durmió en la habitación de invitados, fue a trabajar, funcionó, todo como si se viera a sí misma desde la barrera. La noticia de su tragedia familiar se extendió por la escuela de música con la rapidez de un reguero de pólvora. Los compañeros la miraban con simpatía, los alumnos cuchicheaban a sus espaldas, los padres sonreían incómodos cuando la conocían. Lidia odiaba ser objeto de la compasión de todos, pero lo que más le molestaba era su propia reacción. No sentía el dolor aplastante que se esperaba que sintiera. En la mañana del tercer día, se despertó al darse cuenta de que hoy era un concierto importante, el mismo que había estado supervisando durante los 2 últimos meses. El concierto anual de primavera, en el que actuaban los mejores alumnos de todas las edades. Para muchos de los niños era su primera aparición seria en un escenario, una oportunidad de mostrar sus logros ante el público. Lidia se sentó en la cama y por primera vez en días sintió que sus pensamientos se aclaraban. El concierto, la música, los niños que contaban con ella. Era una realidad en la que podía desenvolverse, una que comprendía, una que no la traicionaba. Bajó a la cocina de Dina, donde ya la esperaba un café recién hecho. «Esta noche estaré en el concierto», dijo Lidia en lugar de saludar, sirviéndose una taza. «Todo saldrá según lo previsto». Dina se apartó del periódico matutino y miró a su amiga con atención. «¿Estás segura? Nadie te juzgará si te tomas unas vacaciones. Puedo sustituirte». «No», dijo Lidia con firmeza. «No defraudaré a los niños. Llevan demasiado tiempo preparándose». Dina asintió, pero no ocultó su preocupación. «¿Y tus cosas? Hay que guardarlas en algún sitio hasta que encuentres un nuevo lugar donde vivir. He alquilado un pequeño almacén cerca de la escuela. Trasladaré todo lo que me llevé de casa después del concierto. ¿Y el resto de tus cosas? Tu DNI, tus joyas. Ya me he puesto en contacto con un abogado». Lidia dio un sorbo a su café. «Lorraine Martínez, ¿la recuerdas?»
Su hija estudió violonchelo con nosotros hace 3 años. Claro que me acuerdo, asintió Dina. Buena elección. Ella enviará una demanda formal. Si no me devuelven mis efectos personales, será una detención ilegal de bienes. Dina observó atentamente a su amiga, notando el cambio en su comportamiento. Por primera vez en mucho tiempo, Lidia hablaba con confianza, sin esa eterna nota de ansiedad en la voz, sin miradas constantes al reloj, sin mirar el teléfono cada 5 minutos. Sabes que puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, ¿verdad? El dormitorio de invitados es todo tuyo. Gracias, respondió Lidia con sinceridad. Pero ya he empezado a buscar piso, necesito mi propio espacio, un lugar donde tener un piano. Ese último comentario hizo sonreír a Dina. ¿Así que quieres volver a tocar? ¿Tocar de verdad?, se preguntó Lidia. ¿Quería hacerlo? Esa parte de su vida parecía tan lejana, como si perteneciera a otra persona. Una pianista de talento con estudios de conservatorio y brillantes perspectivas, no una mujer cansada cuya vida se había convertido en una interminable agenda de medicación y restricciones dietéticas. No lo sé, respondió con sinceridad, pero necesito una oportunidad, una elección. La sala de conciertos del colegio empezó a llenarse 1 hora antes de que comenzara la actuación. Padres, abuelos, hermanos y hermanas de los jóvenes músicos ocupaban los asientos de la pequeña pero acogedora sala. Lidia estaba entre bastidores, observando a los niños. Estaban ansiosos, se ajustaban los trajes de concierto, susurraban para sí pasajes complicados, jugueteaban nerviosos con las cuerdas. Señorita Winters, se le acercó Humberto, un violinista de 12 años que iba a interpretar un difícil solo en una de las piezas. ¿Y si se me olvidan las notas? No lo harás, sonrió Lidia suavemente. Pero aunque te confundas un segundo, escucha la música, te indicará el camino. Humberto asintió, todavía indeciso. Lidia se arrodilló frente a él, mirándole directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es el secreto de un verdadero músico? No es la técnica perfecta ni la memoria, es la capacidad de escuchar la música con el corazón. Cuando toques, no pienses en nada más, ni en tus padres en el público, ni en la complejidad del pasaje, ni en lo que pasará después. Disuélvete en la música, conviértete en ella. El chico se relajó un poco. Lidia se dio cuenta de que no solo le hablaba a él, sino a sí misma. ¿Cuánto tiempo hacía que no seguía ese consejo? ¿Cuánto hacía que no se sumergía en la música y dejaba que se apoderara de todo su ser? Se oyeron los primeros aplausos cuando Dina Coleman subió al escenario para dar la bienvenida a los invitados y abrir el concierto. Lidia se levantó y se dirigió a la entrada del auditorio. Su asiento estaba en primera fila, desde donde podía observar las actuaciones y dar las últimas instrucciones a los jóvenes músicos antes de que salieran. Buenas noches, señoras y señores. La voz de Dina era cálida y segura. Nos complace darles la bienvenida a nuestro concierto anual de primavera. Hoy escucharán las obras de grandes compositores interpretadas por nuestros jóvenes talentos. Dina hizo una pausa y añadió: Me gustaría dar las gracias especialmente a la comisaria de nuestro programa de conciertos, Lidia Winters, sin la cual esta velada no habría sido posible. Su dedicación a la música y a los niños es una inspiración para todos nosotros. Todos los ojos se volvieron hacia Lidia. Ella sonrió débilmente, incómoda con la atención. Pero había algo más en los ojos de Dina. Era un reconocimiento a su profesionalidad, un recordatorio de que aquí, en esta sala, no era una pobre esposa abandonada, sino una respetada profesora, una valiosa especialista. Comenzó el concierto. Uno tras otro, los alumnos fueron subiendo al escenario, desde pianistas muy jóvenes, que interpretaban con inseguridad piezas sencillas, hasta adolescentes, que se enfrentaban con confianza a obras serias. Lidia observaba cada interpretación con atención profesional, pero de pronto se sorprendió a sí misma con un extraño pensamiento.
Estaba disfrutando de la música. Realmente la disfrutaba, se disolvía en ella, dejaba que se apoderara de todos sus sentidos. Cuando Humberto subió al escenario con su solo, el concierto para violín de Vivaldi, Lidia sintió un nudo en la garganta. El chico tenía talento, mucho talento. Había una pasión especial en su forma de tocar que no se puede enseñar, solo se puede sentir. Lidia cerró los ojos, dejando que la música la transportara lejos de la realidad, de la traición de su marido, del humillante exilio de su propia casa, de la incertidumbre del futuro. Y de repente se dio cuenta de que nunca antes había podido permitirse semejante lujo. Incluso en los conciertos, incluso cuando dirigía la orquesta, una parte de su mente siempre había estado ocupada con los problemas de Uli. Tenía que acordarse de pedir otra dosis de insulina. Tenía que preparar una cena baja en proteínas por sus riñones, recordarle su cita con el endocrino, la interminable lista de cosas por hacer, la interminable planificación, la interminable preocupación. Ahora, por primera vez en 5 años, esa parte de su mente estaba vacía, y ese vacío era a la vez aterrador y delicioso. Cuando terminó el concierto, Lidia subió al escenario para felicitar a los alumnos. Los niños la rodearon, emocionados por su éxito, los padres agradeciéndole su trabajo. En todo aquel alboroto, nadie se dio cuenta de que algo importante estaba ocurriendo en su interior, como si una parte congelada de su ser empezara a descongelarse lentamente. Dina la encontró cuando la sala estaba casi vacía. «Lo has hecho bien», le dijo, y no eran solo elogios por haber organizado el concierto. Lidia asintió. Era la primera vez en años que escuchaba música de verdad. No analicé la técnica, no pensé en lo que debía hacer después del concierto. Simplemente escuché. ¿Qué sintió? Como volver a casa después de una larga ausencia, respondió Lidia en voz baja. Se quedaron solos en la sala vacía. Lidia se acercó inconscientemente al piano del escenario. El instrumento era viejo, pero estaba bien afinado. La escuela cuidaba su principal tesoro. «Tócalo», sugirió de pronto Dina. Lidia negó con la cabeza. «Hace mucho que no practico. Mis manos...» «Basta», la interrumpió Dina con suavidad. «Has aprendido a montar en bicicleta. La música también. Está en ti. Siempre ha estado y siempre estará». Lidia se sentó con cuidado ante el instrumento. Sus dedos se posaron en las teclas, una sensación familiar y nativa. Empezó a tocar, al principio tímidamente, luego cada vez con más libertad. Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, una obra llena de ligera tristeza y frágil esperanza. No se dio cuenta de las lágrimas que corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino esa tristeza especial y purificadora que surge al darse cuenta de la verdad. La música le estaba diciendo lo que temía admitir incluso ante sí misma. Su matrimonio había muerto hacía tiempo. Tal vez nunca existió el matrimonio que ella había soñado. Solo existía la jaula del compromiso en la que se había encerrado. Las últimas notas se fundieron en el aire. Lidia abrió los ojos y vio que Dina también lloraba. «Esta eres tú de verdad», dijo la directora en voz baja. «No una cuidadora, ni una asistenta, ni una enfermera. Una música, una artista». Lidia respiró hondo, sintiéndose extrañamente liberada. «Tengo algo que ofrecerte», continuó Dina sentándose a su lado en la banqueta. «¿Sabes lo de la subvención que nos ha concedido el Departamento de Cultura de la ciudad?» «Sí, para el desarrollo de programas para niños superdotados». «Así es. Estamos planeando abrir una nueva clase de composición. Necesito un profesor con talento que no se limite a enseñar a los niños lo básico, sino que sea capaz de encender en ellos una verdadera pasión por crear música». Lidia miró sorprendida a su amiga. «¿Estás sugiriendo que yo dirija esta clase?» «Te estoy ofreciendo que dirijas todo el proyecto», respondió Dina con seriedad. «No te limitarás a enseñar. Desarrollarás el programa, elegirás a los alumnos, organizarás clases magistrales. Es libertad creativa total, Lidia». «Pero yo...» vaciló.
Hace mucho que no escribo. No estoy segura de poder... Vamos. Dina agitó la mano. He oído tu trabajo, lo que escribiste antes de casarte. Tienes un talento increíble. No se había ido a ninguna parte, solo estaba enterrado bajo una tonelada de responsabilidades. Lidia guardó silencio, pasando los dedos por el tapizado de terciopelo de la banqueta. Te ofrecí un trabajo como este hace 2 años, ¿recuerdas? Continuó Dina. Lo rechazaste. Dijiste que no tenías tiempo por la salud de Uli. Lo recuerdo, contestó Lidia en voz baja. Acababan de darle el alta tras aquel grave ataque. Necesitaba vigilancia constante. ¿Y ahora? Preguntó Dina en voz baja. ¿Qué te detiene ahora? ¿En serio qué? Lidia no sabía qué contestar. ¿El hábito de vivir las necesidades de los demás? ¿El miedo a empezar a soñar de nuevo? ¿O simplemente la inercia de ser una víctima? Nada, dijo finalmente. Nada me detiene. Entonces, ¿estás de acuerdo? Lidia asintió, sintiendo un calor olvidado en su interior. La anticipación de la creatividad, la emoción de las nuevas posibilidades. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Dina se puso en pie. Mañana discutiremos los detalles. Ahora mismo, ¿por qué no cenamos en algún sitio? Celebramos el éxito del concierto y tu nuevo proyecto. No puedo, respondió Lidia automáticamente. Tengo que... balbuceó. ¿Qué tenía que hacer? ¿Preparar una cena dietética para Uli? ¿Asegurarse de que tuviera suficiente medicación para la noche? Ninguna de esas cosas era ya de su incumbencia. En realidad, sí que podría. Y realmente quiero hacerlo. Eligieron un pequeño restaurante italiano cerca de la escuela, un lugar acogedor con luces tenues, buena comida y excelente vino. Lidia no recordaba la última vez que había estado en un sitio así. Los restaurantes con Uli eran una rareza. Demasiadas restricciones en la comida, demasiada preocupación por su bienestar. Por tu nueva vida, Dina alzó la copa. Y por el regreso de la música. Por la libertad, añadió Lidia brindando por su amiga. Hablaron de la escuela, de los planes para una nueva clase de composición, de los alumnos con talento que podrían participar en ella. Ni una palabra sobre Uli, ni una palabra sobre la traición. Como si se tratara de un acuerdo tácito, ese tema quedó cerrado por esa noche. Después de cenar, regresaron a casa de Dina. Lidia se sentía agradablemente cansada y ligeramente embriagada, no tanto por el vino como por las nuevas oportunidades que de repente se habían abierto ante ella. «Tengo algo para ti», dijo Dina cuando entraron en la casa. «Vamos». Condujo a Lidia a su estudio, donde había un piano viejo pero bien conservado. «Sé que no es el piano al que estás acostumbrada, pero es precioso», dijo Lidia con sinceridad, pasando la mano por la superficie pulida del instrumento. «Tócalo cuando quieras, a cualquier hora del día o de la noche. La casa está bien insonorizada». Lidia se sentó ante el instrumento y tocó suavemente las teclas. El piano estaba afinado. Dina siempre cuidaba sus cosas. Empezó a tocar. No una pieza de concierto, no una pieza complicada para demostrar técnica. Solo improvisaba, dejaba que sus dedos siguieran sus sentimientos. Bajo sus manos nació una melodía un poco triste, pero con un toque de esperanza. La historia de una mujer que había perdido su antigua vida, pero que estaba encontrando una nueva. Lidia no sabe cuánto tiempo ha tocado. Pueden haber sido minutos u horas. Se sumergió por completo en la música. Cuando se apagó el último sonido, levantó la vista y vio a Dina en la puerta con una taza de té en las manos. «Ha sido precioso», dijo la directora en voz baja. «¿Lo acabas de componer?» Lidia asintió, sorprendida de sí misma. Hacía mucho tiempo que no componía. «Pero no has aprendido», sonrió Dina. «Escríbelo, mañana. Es el comienzo de algo nuevo, Lidia. Estoy segura de que lo es». Aquella noche, tumbada en la cama del dormitorio de invitados, Lidia pensó en el extraño giro del destino. Hacía 3 días, su mundo se había derrumbado.
Su marido la había traicionado, la había echado de casa, la había sustituido por otra mujer. Debería haberse sentido aplastada, destruida por el dolor. En lugar de eso, sintió que algo nuevo florecía en su interior, como un brote que se abre paso a través del pavimento. Doloroso, difícil, pero con una increíble fuerza vital. La música volvía a ella, no solo como profesión, sino como esencia, como forma de ser. Por primera vez en años, se durmió sin poner el despertador para los controles nocturnos, sin preocuparse por la salud de otra persona, sin planificar la medicación de mañana. Y por primera vez en años, sus sueños estaban llenos de música, melodías que esperaban liberarse. Había pasado un mes entero de vida nueva. Lidia observó su piso, pequeño pero acogedor, con una gran ventana en el salón y, lo más importante, un piano en la pared este. Había encontrado el piso 2 semanas después de su IAU y se había enamorado de él de inmediato. El tercer piso de una casa antigua pero bien restaurada en un barrio tranquilo de West Palm Beach, a 15 minutos a pie de la escuela de música. Fue la ventana lo que la conquistó. El sol de la mañana llenaba la habitación de luz dorada y creaba el ambiente perfecto para componer. Y ahora, un sábado por la mañana, se permitía el lujo de sentarse con una taza de café a contemplar cómo la luz jugaba con las teclas del instrumento. El nuevo trabajo la había cautivado por completo. La clase de composición había empezado hacía 15 días, y Lidia se sorprendió al descubrir cuántos niños con talento se escondían entre los alumnos de la escuela. Isabel, de 10 años, con sus conmovedoras melodías para flauta. Lucas, de 14 años, cuyos improvisados al piano le recordaban a los primeros Chopin. Y, por supuesto, Humberto, cuyas composiciones para violín estaban llenas de pasión y armonías inesperadas, a pesar de sus imperfecciones técnicas. Ella misma empezó a componer de nuevo. Hasta ahora solo eran esbozos, fragmentos melódicos, bocetos, pero la música volvía a ella cada día con más confianza. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Lidia se puso tensa. ¿Era Uli? Pero no, era Dina. «Buenos días, dormilona», sonó la alegre voz de su amiga. «¿Cómo van las cosas en el nuevo nido?» «Bien», respondió Lidia con sinceridad. «Acabo de despertarme. Trabajaré todo el día en el programa del campamento de verano». «Esta vez no», dijo Dina con firmeza. «Tengo otros planes para tu día libre. Tenemos que renovar tu vestuario». Lidia se rió. «Mi armario es bastante... Tu armario consiste en ropa negra y gris adecuada para funerales o para la enfermería. Pareces una monja jubilada». «Es un estilo profesional», objetó Lidia con debilidad. «Es el estilo de una mujer que ha olvidado su derecho a llamar la atención», la interrumpió Dina. «Estaré en tu casa dentro de 1 hora. Y no discutas conmigo. Soy la directora. Estoy acostumbrada a que obedezcan mis órdenes». Lidia sabía que resistirse era inútil. Además, Dina tenía razón. Su vestuario necesitaba una renovación. Durante los últimos años, había elegido su ropa únicamente con criterios de practicidad y discreción. Nada de colores llamativos, nada de experimentos de estilo, nada que pudiera suscitar preguntas o llamar la atención. No tiene tiempo para reflexionar. Tiene que prepararse. Después de beber otra taza de café, Lidia se dirige al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, se dio cuenta de los cambios. Las ojeras habían desaparecido, su piel estaba más fresca y sus ojos tenían un brillo largamente olvidado. Incluso su pelo castaño, que siempre había llevado recogido en un moño apretado, ahora le caía suelto hasta los hombros. 1 hora más tarde sonó el timbre de la puerta. Dina fue puntual como siempre. «Me gusta tu piso», dijo mirando a su alrededor. «Es luminoso, y el piano está en el lugar perfecto». «Sí, la acústica es buena», asintió Lidia. «Los vecinos aún no se han quejado». «Si se quejan, que se muden», resopló Dina. La música era más importante.
Fueron al centro comercial Palm Beach Gardens, el más grande de la zona. Lidia llevaba más de un año sin IR. Los viajes de compras nunca habían encajado en su apretada agenda de cuidado de Uli. Demasiado largos, demasiado agotadores para él, demasiado difíciles con sus limitaciones de movilidad. En la primera tienda, Dina empezó a sacar de los estantes blusas brillantes, vestidos con estampados interesantes, faldas de estilos inusuales. «No puedo ponerme esto para trabajar», protestó Lidia, mirando una blusa verde esmeralda de escote profundo. «¿Por qué no? No eres monja ni directora de funeraria», replicó Dina. «Eres una persona creativa, un músico. Y sí, sigues siendo una mujer joven y atractiva, aunque hayas hecho todo lo posible por ocultarlo en los últimos años». La prueba se prolongó durante 2 horas. Para sorpresa de Lidia, muchas de las cosas que le sugirió Dina le sentaban realmente bien. Le daban color, vida, acentuaban las ventajas de su figura que llevaba tanto tiempo ocultando bajo ropa sin forma. «Ahora zapatos», dijo Dina mientras salían de la tienda con 4 bolsas grandes. «No puedo llevar tacones todo el día en el colegio», le recordó Lidia. «¿Quién habla de tacones? Hay muchas opciones elegantes sin ellos, pero, Lidia». Dina se detuvo y miró a su amiga con seriedad. «Tienes 32 años, tienes las piernas delgadas. Quizá a veces, cuando no estás en el colegio, te apetezca llevar algo un poco más atractivo». Lidia se sintió avergonzada. La idea de vestirse de forma atractiva para alguien le parecía extraña después de 5 años de matrimonio, en los que su aspecto no había importado. Hacía tiempo que Uli había dejado de fijarse en su aspecto. Solo le importaba la eficacia con que ella podía satisfacer sus necesidades de aseo. «No estoy preparada para pensar en citas», dijo finalmente. «¿Quién habla de citas?», respondió Dina con ligereza. «Se trata de complacerte a ti misma, de gustarte. Lo demás ya vendrá». Después de 3 horas de compras, hicieron una pausa en un café del centro comercial. Lidia se sentía extrañamente agotada. Estaba acostumbrada a tanta actividad, a la necesidad de elegir, de probarse cosas, de decidir qué le sentaba bien y qué no. Tantas decisiones sin importancia que hacía años que no tomaba. «¿Necesitas medicación?», preguntó Dina de repente, dando un sorbo a su café con leche. «¿Yo? No, estoy bien». «Qué bien, porque tengo que pasarme por la farmacia Walgreens. Se me están acabando las vitaminas». Terminaron sus compras y se dirigieron a una farmacia situada a unas manzanas del centro comercial. Lidia se sentía extrañamente ligera. El día pasado con su amiga, comprando ropa nueva, sin tener que mirar constantemente la hora y su teléfono. Se sentía casi despreocupada. Esa sensación desapareció en cuanto entraron en la farmacia. En el otro extremo del mostrador había una mujer con una larga lista en las manos, despeinada, con ojeras y dando golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. Laura Page. Había cambiado mucho este mes. ¿Dónde habían ido a parar el brillo y la confianza de una mujer que le había robado el marido a otra? Dina notó que Lidia se ponía tensa. ¿Era ella?, preguntó en voz baja, señalando a Laura con la cabeza. Lidia asintió, sin apartar los ojos de su antigua rival. Una parte de ella quería darse la vuelta inmediatamente y marcharse, evitando el incómodo encuentro, pero la otra parte, la que empezaba a despertar tras años de supresión, la empujó hacia adelante. «Te espero en el coche», susurró Dina, apretándole la mano. «Creo que tenéis mucho de qué hablar». Antes de que Lidia pudiera objetar, su amiga se había ido, dejándola ante una difícil elección. Respiró hondo y se dirigió al mostrador, donde la farmacéutica ya estaba recogiendo el pedido de Laura. «Hay que encargar la insulina Novolog», dijo. «No llegará hasta el lunes». «Pero necesitamos la insulina hoy», sonó Laura desesperada. «Se está acabando». «Lo siento, pero no tenemos. Puedo ofrecerle un análogo, pero necesitará una nueva receta de su médico».
¿El viernes por la noche? Laura se rió nerviosamente. ¿Dónde voy a encontrar un médico ahora? Podría ir a urgencias, sugirió el farmacéutico. O a la clínica 24 horas de la calle Flagler. Laura aferró la lista sin poder evitarlo. Lidia vio que estaba a punto de llorar. «Hola, Laura», dijo en voz baja, acercándose. La joven se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de sorpresa y aparentemente de miedo. «¿Lidia? No esperaba verte aquí». «Obviamente», respondió Lidia secamente pero sin enfado. Señaló con la cabeza la lista que Laura tenía en las manos. ¿Hay algún problema con la medicación de Uli? Laura vaciló, claramente insegura de cómo responder. ¿Esperaba que se enfadara? ¿Acusaciones? En lugar de eso, Lidia habló con calma, casi en tono de negocios. Sí, admitió finalmente. Se le ha acabado la insulina y aquí no hay. Debe de tener una de repuesto, frunció el ceño Lidia. En la nevera, en una caja especial. Siempre tiene al menos para 15 días. Solía hacerlo, asintió Laura. Pero entonces tuvo un ataque grave y usamos más de lo habitual, vaciló. No sabía que hubiera que vigilar tanto las cantidades. Lidia miró atentamente a la mujer que tenía delante. Laura parecía demacrada. Rostro pálido, ojos inflamados, movimientos nerviosos. Era una imagen dolorosamente familiar. Era el aspecto que ella misma había tenido en los primeros años de su matrimonio, cuando acababa de acostumbrarse al régimen de cuidados de Uli. ¿Utiliza terapia de bomba o inyecciones?, preguntó. Inyecciones. Intenté convencerle de que usara la bomba, pero me dijo que era demasiado complicado. Lidia sonrió. Típico de Uli rechazar un método que era más cómodo pero requería entrenamiento. ¿Y sus riñones? ¿Los últimos análisis de creatinina? Laura parpadeó confusa. No lo sé. La semana pasada vimos a un nefrólogo, pero yo no entendía muy bien lo que decía. Una repentina corazonada atravesó a Lidia. «Nadie te lo explicó, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Ni Uli ni Nita te contaron lo que realmente le pasaba?». Laura bajó los ojos, y el gesto fue más elocuente que cualquier respuesta. Dijo que tenía el azúcar ligeramente elevado y pequeños problemas renales. Pensé que eso era, bueno, como mucha gente de su edad. No es para tanto. No es para tanto, repitió Lidia, sintiendo que en su interior crecía una extraña lástima, casi indiferente, en lugar de rabia. Y entonces te ves obligada a recibir cuidados las 24 horas del día, mediciones de azúcar, inyecciones, dietas especiales y citas constantes con el médico. Laura levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sabía, te juro que no lo sabía. Cuando empezamos a salir, era tan enérgico, tan alegre. Hablaba de viajar, de cómo disfrutaríamos de la vida juntos. Sí, puede ser encantador, asintió Lidia, sobre todo cuando quiere impresionar. ¿Mantenía Anita esa imagen? Laura sonrió amargamente. Estaba haciendo de las suyas. Uli solo necesita una mujer joven y enérgica a su lado. Dijo que no lo afrontabas, que estabas demasiado ocupada trabajando. Por supuesto. Lidia sintió que algo en su interior finalmente se desahogaba. No tenía sentido enfadarse con aquella mujer. Era tan víctima de la manipulación como lo había sido la propia Lidia. ¿Y ahora Nita siempre te compara conmigo? Dice que yo siempre tenía tiempo para todo, que nunca me olvidaba de su medicación, que soy mejor cocinando comidas dietéticas. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque hacía lo mismo conmigo, replicó Lidia con calma. Solo me compara con su primera novia y probablemente con otra antes de eso. Se quedaron en silencio, dándose cuenta de lo extraño de la situación. Dos mujeres que deberían haberse odiado, de repente unidas por una experiencia común y una decepción común. ¿Qué hago con la insulina?,
preguntó finalmente Laura, volviendo al acuciante problema que tenía entre manos. Lidia se lo pensó un momento. En la farmacia de Olive Avenue suelen tener Novolog. Está a unos 20 minutos de aquí. Gracias, dijo Laura con sincera gratitud. Iré allí ahora mismo. Empezó a recoger sus compras, pero Lidia la detuvo. Espera. Sacó un cuaderno y un bolígrafo del bolso. Te daré los contactos del doctor Richardson. Es el mejor endocrinólogo de la ciudad. Lleva 7 años tratando a Uli. Y aquí tienes el número del servicio de entrega de medicamentos. Lo traen todo a tiempo y siempre tienen insulina. Anotó rápidamente la información y le entregó la hoja a Laura. Y estos son los contactos de una nutricionista especializada en diabetes e insuficiencia renal. Te preparará un menú para el mes que viene, teniendo todo en cuenta. Te ahorrará mucho tiempo y nervios. Laura miró las notas con la expresión de quien ha recibido un salvavidas en un mar embravecido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en voz baja. Después de lo que he hecho. No me has hecho nada malo, respondió Lidia con seriedad. Simplemente no sabías dónde te metías. Yo tampoco lo sabía. Hizo una pausa y luego añadió. Te daré un consejo más, Laura. Dedícate tiempo a ti misma, al menos 1 hora al día. De lo contrario, desaparecerás, te disolverás en sus enfermedades, sus necesidades, sus caprichos. No dejes que eso ocurra. Laura la miró detenidamente, como si la viera por primera vez. ¿De verdad no estás enfadada conmigo? No contigo, Lidia negó con la cabeza. Quizá con Uli por su forma de actuar, con Nita por sus manipulaciones, pero no contigo. Acabas de caer en la misma trampa que yo. Dijeron que lo habías dejado, dijo Laura en voz baja, que estabas cansada de su enfermedad y que lo habías dejado por otro. Lidia se echó a reír, no con rabia, sino con auténtico asombro. Claro que lo habían dicho. Admitir la verdad, que habían tirado mis cosas al césped mientras yo estaba en el trabajo y me habían enviado una notificación de divorcio, habría sido demasiado embarazoso para sus conciencias. Laura parecía avergonzada. Siento cómo han salido las cosas. No lo sientas. Lidia se sorprendió de sí misma, pero no había mentira en sus palabras. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que fue lo mejor, para mí, sin duda. El farmacéutico volvió con el pedido reunido, interrumpiendo su conversación. Aquí está todo menos la insulina, dijo tendiéndole el paquete a Laura. Serían $237.53. Laura empezó a rebuscar en el bolso, con las manos temblándole ligeramente. Dios, es caro, murmuró. La última vez fue menos. El seguro de Uli no cubre toda su medicación, explicó Lidia automáticamente. Tienes que hacer una solicitud de reembolso aparte a través de su trabajo. No lo sabía, siguió Laura contando los billetes, claramente nerviosa. No creo que tenga suficiente. Lidia no dudó en sacar su tarjeta de crédito. Ya lo pago yo. No, ¿qué va? No puedo aceptar. Sí, puedes, dijo Lidia con firmeza. No es por ti, es por Uli. No importa lo que me haga, no quiero que sufra por falta de medicación. Pagó, ignorando las débiles protestas de Laura, y la ayudó a guardar sus compras en el bolso. No te olvides de la farmacia de Olive Avenue, le recordó. Y llama al doctor Richardson el lunes. Dile que ahora te ocupas tú de Uli. Él te explicará todo lo que necesites saber. Laura se movió incómoda de un pie a otro, sin saber cómo reaccionar ante una ayuda tan inesperada. Gracias, dijo al fin. No sé qué más decir. No tienes que decir nada, sonrió Lidia. Solo, cuídate. Es un adulto, no un niño. Y ahora no es asunto mío. Dijo las últimas palabras con un alivio inesperado. Era la primera vez que lo decía en voz alta y se dio cuenta de lo cierto que era. Uli ya no era asunto suyo. Ni su diabetes, ni sus riñones, ni su mal humor, ni su medicación. Era libre. Laura asintió, como si se diera cuenta de mucho más de lo que decía en voz alta. Buena suerte, Lidia, de verdad. A ti también.
respondió Lidia con sinceridad. La necesitarás. Tomaron caminos separados, cada una hacia su coche, cada una hacia su vida. Lidia encontró a Dina esperándola en un coche aparcado. ¿Hablamos?, preguntó su amiga arrancando el motor. Sí, se recostó Lidia en el asiento, extrañamente tranquila. Pensé que me regodearía al verla así, agotada, confusa, incapaz de cope. Pero acabo de verme a mí, hace 5 años, igual de confundida, igual de desprevenida, y sentí pena por ella. Dina le dirigió una rápida mirada. «¿La ayudaste, verdad? Le di unas lentillas. Le pagaste la medicación. No tenía suficiente dinero. Y no estás enfadada con ella». Lidia se lo pensó. Extrañamente, no. Con Uli, sí, por lo que hizo. Con Nita, por su perpetua manipulación. Pero Laura, ella simplemente no sabía en lo que se estaba metiendo. Yo tampoco, hace tiempo. Eres demasiado amable, sacudió Dina la cabeza. No, replicó Lidia. No es amabilidad, es una liberación. Ya no soy responsable de su salud, su medicación, su dieta. Por primera vez en 5 años, solo puedo pensar en mí. Se siente increíble, Dina. Miró por la ventana las calles de West Palm Beach que pasaban zumbando. La ciudad parecía más luminosa, más viva, llena de posibilidades en las que no había reparado antes, demasiado atrapada en la rutina de la enfermería. «¿Sabes?», dijo tras una larga pausa, «he estado pensando en un proyecto para el verano. ¿Y si organizamos no solo un concierto, sino todo un espectáculo musical? Dejar que los niños no solo actúen, sino que también creen. La música, la escenografía, el vestuario, el guión». «Suena ambicioso», sonríe Dina. «Pero me gusta. ¿Puedes contarme más cosas?». Durante todo el camino de vuelta a casa discutieron la nueva idea. Lidia sintió cómo se apoderaba de ella su entusiasmo creativo, un sentimiento que casi había olvidado durante sus años dedicados a las necesidades de los demás. Después de despedirse de Dina, volvió al piso y se sentó al piano. La melodía que había estado dando vueltas en su cabeza durante los últimos días pedía salir. Empezó a tocar, dejando que la música fluyera libremente. No era una balada triste sobre la pérdida, ni una sinfonía furiosa sobre la traición. Era una composición ligera, casi juguetona, sobre nuevos comienzos. Luego escribió los temas principales y esbozó el arreglo. Tal vez podría ser la base de un espectáculo musical infantil, la historia de una mujer que perdió su voz y volvió a encontrarla. Ya entrada la noche, tras terminar su trabajo, Lidia recordó el encuentro en la farmacia. La imagen de una Laura exhausta con su lista de medicamentos y su mirada desconcertada le evocó una inesperada oleada de simpatía. Ahora mismo, probablemente estaba comprobando los niveles de azúcar de Uli antes de acostarse. Probablemente era la primera vez que se encontraba con su irritabilidad por la hiperglucemia, preparando una jeringuilla de insulina, midiendo cuidadosamente la dosis. Toda la pesadilla rutinaria de convertir una esposa en enfermera y un matrimonio en centro médico había recaído ahora en otra mujer, y Lidia no era capaz de regodearse en ello. Solo sintió alivio de que aquella copa hubiera pasado de largo y una callada gratitud al destino por su inesperada liberación. Se acercó a la ventana y contempló el cielo estrellado de West Palm Beach. Por primera vez en años, no necesitaba poner el despertador a las 2 de la madrugada. No tenía que comprobar si había suficiente medicación en la mesilla de noche junto a su cama. No tenía que planificar mentalmente el día siguiente con todos los procedimientos médicos en mente. Es un hombre adulto, no un niño, y ahora no es asunto mío. Resonaron en su mente las palabras que le había dicho a Laura. Pronunciadas en voz alta por primera vez, sonaban como un manifiesto para su nueva vida, como una declaración de independencia. Era libre, realmente libre. Y esa libertad era más embriagadora que cualquier vino,
Hacía que su corazón latiera más rápido y que su sangre corriera más deprisa por sus venas. Las melodías se agolpaban en su cabeza, docenas de ideas, docenas de imágenes esperando a ser realizadas. Lidia se sentó al piano y empezó a tocar de nuevo. Esta noche podría tocar toda la noche si quisiera. Nadie interrumpiría su sueño a las 2 de la mañana. Nadie se quejaría del ruido. Nadie exigiría atención y cuidados inmediatos. Solo ella y la música. Por fin, 2 meses pasaron volando para Lidia como un sueño feliz. Su clase de composición musical se había convertido en un verdadero éxito entre los alumnos. Ahora tenía 15 alumnos fijos de distintas edades, y la lista de los que querían apuntarse crecía cada semana. Humberto, su alumno favorito, compuso una pieza para violín que se presentó a un prestigioso concurso juvenil en Florida. Pero lo más importante era que su propia música volvía. Al principio, tímidamente, en breves fragmentos melódicos, luego cada vez con más confianza y profundidad. Lidia había terminado su primera composición seria en años, una pequeña suite a 4 voces para piano llamada Awakening. Dina la había convencido para que interpretara la pieza en un concierto del claustro de profesores y, para sorpresa de Lidia, el público la había acogido con entusiasmo. Su vida se estaba reconstruyendo, adquiriendo un nuevo ritmo y armonía. Un pequeño piso con un piano junto a la ventana se convirtió en un verdadero refugio, luminoso, acogedor, lleno de música. Por primera vez en muchos años no vivía según los horarios de nadie, no se ajustaba a las necesidades y caprichos de nadie. Cada día le pertenecía a ella sola. Un cálido miércoles por la tarde, Lidia estaba trabajando en una nueva composición para el festival de verano de la escuela. Quería crear algo especial, brillante y memorable, algo que pudieran cantar incluso los alumnos más jóvenes. Estaba tocando el tema principal por 10ª vez, tratando de encontrar la continuación perfecta, cuando sonó el teléfono. Al ver un número desconocido en la pantalla, Lidia dudó. Eran casi las 10 de la noche. ¿Quién podía llamar tan tarde? Pero se impuso su costumbre profesional de no dejar llamadas sin contestar. «Diga, Lidia». La voz le resultaba vagamente familiar, pero estaba más distorsionada de lo reconocible, como si la interlocutora estuviera al borde de la histeria. «Es Nita, Nita Garrett». Lidia sintió que todos sus músculos se tensaban. No había oído la voz de su ex suegra desde el día en que encontró sus cosas esparcidas por el césped. «Nita, ¿qué te pasa?» «Uli está en el hospital», tembló la voz de la mujer. «Una crisis grave. Los médicos dicen que la situación es crítica». Lidia respiró hondo. Durante los años de su matrimonio con Uli, había oído palabras parecidas muchas veces. Situación crítica, para Nita podía significar cualquier cosa, desde una afección verdaderamente peligrosa hasta una subida normal de azúcar. «Necesita atención médica especializada», respondió con cautela. «Estoy segura de que los médicos están haciendo todo lo necesario. Están preguntando por su dosis habitual, por crisis anteriores, por cómo nos las hemos arreglado antes», dijo Nita rápidamente confusa. «No conozco todos los detalles. Siempre ha sido cosa tuya». «¿Y Laura?», preguntó Lidia, adivinando ya la respuesta. Hubo un breve silencio y luego un fuerte suspiro. Se marchó, hace una semana. Recogió sus cosas y desapareció, dejando una nota en la que decía que no se había apuntado para ser enfermera. Lidia se tapó los ojos. Era previsible. Laura había durado unos 3 meses, más de lo que ella esperaba, pero aún no lo suficiente como para asumir toda la carga de cuidar a un paciente crónico. «Lamento oír eso», dijo, «pero no veo cómo puedo ayudar. Venga al hospital». La voz de Nita tenía un tono suplicante que Lidia nunca había oído de aquella mujer tan poderosa. «El doctor Richardson está allí. Dijo que necesitaba a alguien que conociera el historial médico de Uli. Todos sus historiales están en la casa, pero no consigo encontrarles sentido». Lidia se quedó en silencio, pensando en la situación.
No quería volver a sumergirse en el caos de la enfermedad de Uli, en las interminables discusiones médicas, en la ansiedad y la tensión que siempre acompañaban a sus crisis. Pero, por otra parte, se trataba de un hombre que había formado parte de su vida durante 5 años enteros. ¿En qué hospital está? Centro Médico Palm Beach, UCI, primera planta. Vale, dijo Lidia tras una pausa. Iré, pero solo para hablar con los médicos. No pienso volver a ser una cuidadora, Anita. Por supuesto, asintió apresuradamente la ex suegra. Es que no sé qué hacer, no puedo arreglármela sola. Y yo que creía que podía arreglármela sola, pensó Lidia, pero se guardó la idea para sí. Estaré allí en 30 minutos, dijo y colgó. Sentada en el coche de camino al hospital, Lidia trató de ordenar sus sentimientos. Sorprendentemente, no sentía ni rabia ni regodeo por el hecho de que Laura hubiera escapado y Uli se encontrara en una situación crítica. Solo cansancio al pensar que tendría que sumergirse de nuevo en ese mundo, un mundo de enfermedad, ansiedad y tensión constante. Y, sin embargo, una parte de ella se preocupaba por el hombre con el que había pasado 5 años de su vida. Fuera cual fuera su traición, no quería que muriera ni que sufriera. El aparcamiento del hospital estaba medio vacío. Pocos visitantes llegaban tan tarde. Lidia encontró sitio fácilmente y se dirigió a la entrada principal. El olor estéril a antiséptico, la luz brillante de las bombillas fluorescentes, las voces apagadas del personal, todo le resultaba dolorosamente familiar. ¿Cuántas veces había estado aquí con Uli a lo largo de su matrimonio? Docenas, si no cientos. La UCI la recibió con un silencio solo roto por el pitido de los monitores y el susurro de las enfermeras. Nita estaba sentada en el pasillo, encorvada en una silla de plástico, desacostumbradamente desaliñada, sin maquillaje, con la ropa arrugada. Cuando vio a Lidia, se levantó de un salto. «¿Has venido?» Sonaba casi infantilmente aliviada. «Gracias a Dios. ¿Cómo está?», preguntó Lidia, ignorando el torpe intento de su ex suegra de abrazarla. «Estabilizado, pero sigue mal. El doctor Richardson dijo algo de cetoacidosis y desequilibrio electrolítico». Lidia asintió. La cetoacidosis diabética es una complicación grave, pero tratable con el enfoque adecuado. «¿Dónde está el médico? Tengo que hablar con él. Le avisaré de que estás aquí». Nita se apresuró hacia la sala de enfermeras. Pocos minutos después apareció el doctor Richardson, un hombre alto de cuidada barba gris y mirada atenta. Había sido endocrinólogo de Uli durante muchos años y conocía bien a Lidia. «Lidia», le estrechó la mano calurosamente. «Me alegro de verte, aunque las circunstancias no son las más agradables». «Hola, doctor. ¿Qué le pasa a Uli?» «Cetoacidosis diabética causada por la falta de insulina y, al parecer, por la dieta. Es grave, pero lo hemos estabilizado. Ahora está con un goteo de insulina, rehidratándose y corrigiendo electrolitos». «¿Se ha estado saltando inyecciones?» Lidia se sorprendió. «Incluso cuando estábamos juntos, él nunca lo hacía». El médico suspiró. Según su madre, habían tenido un lío de horarios y dosis después de que Laura se fuera. Por desgracia, ninguno de los dos podía explicarme su régimen habitual de manera significativa, y sus notas detalladas, que siempre habían sido de gran ayuda, se habían perdido en alguna parte. Lidia sacudió la cabeza. Típico de Nita. Los historiales médicos importantes eran big bizarro para ella hasta que tenía una crisis. «Puedo hablarte de su régimen», dijo, «y volver a poner en marcha su programa de medicación. Pero debe entender, doctor, que ya no estoy...» «Sé lo de su divorcio», la interrumpió suavemente Richardson. «No le pido que vuelva a ser cuidadora. Es solo que la información sobre crisis anteriores y estrategias de tratamiento eficaces nos sería muy útil en estos momentos». Lidia asintió. «Por supuesto, se lo contaré todo».
Pasó la hora siguiente con el doctor Richardson y la enfermera de planta, explicando detalladamente los pormenores del estado de Uli, sus dosis habituales, las reacciones a diversos medicamentos y los métodos que le habían ayudado a gestionar las crisis en el pasado. Le sorprendió la claridad con la que recordaba todos estos detalles, como si parte de su cerebro hubiera sido programada permanentemente con esta información. Cuando terminaron, el médico le estrechó la mano con gratitud. «Ha sido de gran ayuda, Lidia. Ahora tenemos un plan de acción claro. ¿Se recuperará?» «Con toda probabilidad, sí, pero necesitará cuidados después del alta. Me temo que su función renal se ha deteriorado desde la última vez que lo vio». Lidia asintió, no sorprendida por la noticia. La insuficiencia renal progresiva era una de las complicaciones esperadas de su enfermedad. «¿Puedo verle?», preguntó sorprendida por su propia pregunta. «Sí, claro. Ahora está consciente, aunque débil y desorientado. Sala 3, al final del pasillo». Lidia se dirigió a la sala en cuestión, sintiéndose extrañamente tranquila. Nita la siguió, pero se mantuvo ligeramente rezagada, como si temiera la reacción de su ex cuñada. Uli yacía en una cama de hospital, enredado entre tubos y cables, pálido, demacrado, con los rasgos afilados. Parecía mucho mayor de sus 36 años. A Lidia le sorprendió lo mucho que había cambiado en los últimos meses, como si la enfermedad que ella había contenido se hubiera liberado y acelerado su labor destructiva. Abrió los ojos cuando ella se acercó a la cama. «¿Lidia?». Su voz era débil, ronca. «¿Estás aquí?». «Hola, Uli». Se detuvo a los pies de la cama sin acercarse más. «¿Cómo te encuentras?». «Pésimo». Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca dolorosa. «Pero ahora que has vuelto, todo va a ir bien, ¿verdad?». Lidia sintió que se le apretaba el interior. ¿De verdad creía que había vuelto? ¿Que había perdonado su traición y volvería a hacerse cargo de sus cuidados? «He venido a ayudar a los médicos a investigar tu caso», dijo con cuidado. «Querían conocer los detalles de tu tratamiento anterior». Su rostro cambió, la comprensión brilló en sus ojos. «¿Pero te quedas? ¿Ahora que Laura se ha ido?». «No, Uli», respondió Lidia con firmeza. «No pienso volver, pero necesito tu ayuda». Había una desesperación casi infantil en su voz. «Mamá no da abasto y es demasiado caro contratar a una enfermera. Tú siempre sabías qué hacer, siempre me cuidaste muy bien». Lidia notó cómo Nita se encogía al oír esas palabras. Seguro que Uli ya había dicho lo mismo de su madre cuando intentaba convencer a Laura para que asumiera el papel de enfermera. «Le he dado al doctor Richardson todas las instrucciones necesarias», dijo Lidia con calma. «Él le recomendará una agencia de cuidados donde podrá contratar a un cuidador cualificado. No quiero a un desconocido». Había en su voz el tono caprichoso que ella recordaba también. «Te quiero a ti. Cometí un error, Lidia. Un gran error. Laura lo era. Era una obsesión. Estoy dispuesto a enmendarlo». Lidia miró al hombre en la cama del hospital, pálido, débil, dependiente. Recordó su primer encuentro, un hombre de negocios encantador y enérgico que la había cautivado con su atención y sus cumplidos. ¿Cuándo se había convertido él en un paciente malhumorado y ella en una cuidadora cansada? Había sucedido tan gradualmente que ni siquiera se había dado cuenta de cómo se había perdido en su enfermedad. «Uli», dijo en voz baja pero firme, «lo que tú ves como tu tragedia ha sido una salvación para mí. No volveré a ser tu cuidadora». Sus ojos brillaron de sorpresa antes de tornarse en ira. «Después de todo lo que he hecho por ti, te di un hogar, te mantuve, y te di 5 años de mi vida», replicó Lidia con calma. 5 años en los que me olvidé de mis propios sueños, de la música, del desarrollo personal. 5 años levantándome por la noche para controlar tu azúcar, preparando comidas especiales, corriendo a casa después del trabajo, renunciando a oportunidades profesionales. «Estamos en paz, Uli». Se dio la vuelta,
con la cara contorsionada por el resentimiento. Siempre has sido egoísta, incluso cuando fingías que te importaba. Antes, esas palabras la habrían herido, la habrían hecho sentirse culpable. Ahora solo sonreía con tristeza. No, Uli, yo no era egoísta, era codependiente, y por eso dejé que tú y tu madre me utilizarais durante tanto tiempo. Pero ahora se acabó. Nita, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se adelantó de repente. Lidia, por favor, pagaremos. Buen dinero. Ayúdanos hasta que encontremos un cuidador permanente. Lidia se volvió hacia su ex suegra y estudió su rostro demacrado. Por primera vez vio verdadero miedo en los ojos de aquella mujer poderosa. No lo entiendes, dijo en voz baja. No es por el dinero. Se trata de que por fin me encuentro a mí misma, mi música, mi vida, y no voy a volver a vivir las necesidades de otra persona. Pero, ¿y nosotros? Empezó Nita con impotencia. Hay cuidadores profesionales, enfermeras a domicilio, servicios sociales, muchos recursos para familias con enfermedades crónicas. Habló Lidia con calma, sin juzgar. Dejaré los contactos de varios servicios en la enfermería. Se dio la vuelta para marcharse, pero Uli la llamó de repente. Lidia, yo todavía te quiero. Ella se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Extrañamente, aquellas palabras no evocaron nada en ella, ni rabia, ni dolor, ni nostalgia. Solo la tranquila comprensión de que aquello formaba parte de su manipulación, de su desesperado intento de recuperar a una cuidadora cómoda. No, Uli, respondió ella en voz baja. Te encanta la comodidad que te proporcioné. No es lo mismo. Al salir de la sala, Lidia respiró hondo. Esperaba que el encuentro con Uli despertara en ella viejos sentimientos, ira, resentimiento, tal vez incluso restos de afecto. Pero, en lugar de eso, solo sintió claridad y la liberación definitiva. El doctor Richardson la esperaba en la sala de enfermeras. Dejaré las instrucciones necesarias para el personal, dijo, tomando asiento en el mostrador. Y los contactos de los servicios de atención domiciliaria. El médico la observó atentamente. «Sabe», dijo cuando ella hubo terminado de escribir, «hay algo que he querido decirle desde hace mucho tiempo, pero he dudado en hacerlo». Lidia lo miró interrogante. «Yo solo era nominalmente tu médico», continuó Richardson. «De hecho, usted hacía la mayor parte del trabajo. No era solo su esposa. Era su coordinadora médica personal, su dietista, su enfermera, su farmacéutica. Siempre pensé que merecías más que eso». «Gracias», respondió Lidia en voz baja, conmovida por sus palabras. «¿Qué haces ahora?», preguntó el médico. «¿Vuelves a la música?». «Sí». No pudo evitar sonreír. «Doy clases de composición en la escuela de música y vuelvo a componer». «Me alegra oírlo», dijo Richardson con sinceridad. «Tienes demasiado talento para pasarte la vida cuidando a un enfermo». Se despidieron y Lidia se dirigió a la salida. Nita la alcanzó en el pasillo. «Lidia, espera». La ex suegra parecía perdida. «¿Qué voy a hacer? No puedo hacerlo sola». Lidia se detuvo, mirando a la mujer que la había criticado durante tantos años y que, sin embargo, había hecho recaer sobre ella toda la responsabilidad de su hijo. «Te las arreglarás, Nita», dijo con calma. «Eres una mujer fuerte. Es solo que, por primera vez, tendrás que ocuparte realmente de tu hijo, no solo decirle a los demás cómo hacerlo. Pero yo no conozco todos esos detalles médicos. No sé poner inyecciones, calcular las dosis. Todo se puede aprender». Le entrega a Lidia una hoja de notas. «Aquí tienes los contactos de los servicios que te ayudarán y mi correo electrónico. Si tienes alguna duda sobre el historial médico de Uli, puedes escribirme». Nita cogió la hoja con manos temblorosas. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó en voz baja. «Después de lo que te hicimos». Lidia se lo pensó un momento. ¿Por qué? No era por lástima ni por ningún resto de amor hacia Uli. Más bien por respeto a lo que había sido,
una mujer que había dedicado 5 años de su vida a cuidar a un enfermo. Aquella experiencia la había formado, aunque ahora hubiera elegido un camino diferente. Porque puedo, responde con sencillez. Y porque es lo correcto. Pero ayudar con información es todo lo que puedo dar. El resto depende de ti. Nita asintió con la cabeza, enderezándose de repente y adquiriendo determinación. Puedo hacerlo, dijo, como convenciéndose a sí misma. Tengo que hacerlo. Lo harás, confirmó Lidia. Que tengas suerte, Nita. Salió del hospital en la cálida noche de Florida. El reloj marcaba casi medianoche, pero Lidia no se sentía cansada. Al contrario, se sentía extrañamente llena de energía, como si por fin se hubiera roto el último hilo que la ataba al pasado. De camino a casa, encendió la radio. Sonaba un nocturno de Chopin, el mismo que ella había tocado en el concierto en el que conoció a Uli. Una coincidencia asombrosa, o una señal de que el ciclo había llegado a su fin. De vuelta al piso, Lidia se sentó inmediatamente al piano. La melodía en la que había estado trabajando antes de la llamada de Nita se aclaró de repente. Tocó durante casi 1 hora, ajena al tiempo, completamente inmersa en la música, sin pensar en Uli en la cama del hospital, ni en la confusión de Nita, ni en Laura, que había huido. Cuando terminó, anotó las notas, satisfecha del trabajo realizado. La nueva composición estaba completa, una pieza ligera y llena de vida que sería perfecta para un festival de verano. Mientras se iba a la cama, Lidia pensó en un extraño giro del destino. Hace 3 meses, la noticia de que Uli estaba en el hospital la habría hecho correr hacia él presa del pánico, olvidándose de todo. Hoy cumplió tranquilamente con su deber, pasó la información necesaria a los médicos y volvió a su vida, a su música. No fue insensibilidad ni venganza. Ha sido una elección sana, un reconocimiento de su derecho a la propia vida, una toma de conciencia de que cuidar de uno mismo es tan importante como cuidar de los demás. Lo que tú consideras tu tragedia ha sido una salvación para mí. Estas palabras que le dijo a Uli eran pura verdad, y no había en ellas regodeo ni crueldad, solo aceptación de la realidad y gratitud al destino por la inesperada oportunidad de volver a empezar. Cuando Lidia se durmió, no puso el despertador a las 2 de la madrugada para comprobar el nivel de azúcar en sangre de otra persona. No preparaba mentalmente la medicación de mañana. No planeaba el menú dietético del día siguiente. Pensaba en la música, en sus alumnos, en el próximo festival, en su vida que por fin era realmente suya.